Saludos, queridos amigos del canal Geopolítica Actual. Aquí hemos hecho una labor bastante considerable de análisis muy profundo acerca de las auténticas causas de la situación actual. La gente común está cada vez más y más de acuerdo en que las cosas están mal. El caso es que aquí, durante estos últimos meses o al menos semanas, ha habido todo tipo de comentarios acerca de cuál es el auténtico causante, si son estos, si son aquellos, si realmente la postura de Rusia no es adecuada, no se adecua a la realidad, para decirlo más exactamente, o si es la postura occidental la que no se adecua a la realidad. Aquí hemos hablado de una estrategia por lo demás pública, aunque no publicitada, no es lo mismo, de dominio, insistimos, del mundo, un dominio global, basado sobre una serie de filosofías y de tendencias políticas, las cuales han implementado lo que estamos viviendo en los últimos años. Guste o no, la realidad es esa. Hoy vamos a ver la que es sin duda la noticia del día. Fíjense, aquí lo tenemos, a ver si podemos ponerlo en pantalla, ahí tienen. Ahí tienen al señor Bizner, de Negocios Televisión, diciéndonos la gran noticia. Desastre en Europa. Volkswagen lanza la alarma de la crisis industrial y golpea a la élite europea. Fíjense lo que dice el señor Bizner. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido lo que habíamos dicho en este canal. Lo dijimos en los principios mismos de nuestro canal en un vídeo que resultó extrañamente popular. De hecho, sigue siendo nuestro vídeo más popular, lo pueden buscar. Simplemente hagan clic en vídeos populares y el primero que sale es ese. Y decíamos en aquel vídeo ya que lo que se avecinaba en Europa era un auténtico colapso. Las razones que dábamos en realidad eran profundas y las fuimos analizando paso a paso durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Bizner? Bueno, pues la noticia es sencillamente que desde que empezó la Segunda Guerra Mundial, por primera vez desde que empezó la Segunda Guerra Mundial, Volkswagen se plantea cerrar fábricas en Alemania. Volkswagen era uno de los grandes puntales del PIB europeo, del PIB alemán, desde luego. Todo se había sacrificado en el altar de Alemania, de la locomotora, como era llamada hasta hace poco. La locomotora haría tirar del continente europeo y todo iría estupendamente bien. Sin embargo, ahora ese estupendamente bien se está convirtiendo progresivamente en un estupendamente mal. De ahí que Bizner llegue incluso a mencionar esa élite europea. Por supuesto, Bizner lo lleva por la vía de las restricciones a la industria automotriz y a la industria en general por parte de unos políticos incompetentes y, bueno, la vieja música. La realidad es que todo esto no es incompetencia, en todo caso, como hemos dicho en este canal, es profesionalidad de la incompetencia. Sea como sea, quédense con los datos. Fíjense que el propio Bizner afirma que los principales puntales de la industria automotriz europea al menos tienen unas 30 factorías de enormes factorías que están actualmente dando pérdidas. Es decir, esto es un auténtico descalabro a nivel industrial europeo. Era algo que se veía venir, algunos lo dijimos, pero todos carraspeaban, decían que esto era propaganda del Kremlin y cosas así por el estilo. Nada más lejos de la realidad. Las cosas no vienen del Kremlin precisamente, sino que vienen de este otro lado. Fíjense en este artículo. Hay que tirar de memoria. El auténtico trabajo de un geopolítico y desde luego de un historiador es tener la paciencia de ir viendo las antiguas fuentes. Esta en concreto es del año 2022, fíjense, septiembre de 2022, y en este artículo se decían una serie de cosas que en aquel momento se consideraban el colmo de la locura, el colmo del disparate, y que además convergen en algunas de las preguntas que ustedes nos han ido haciendo. ¿Son determinado pueblo elegido los culpables de todo? ¿Hay algo más? ¿Qué papel juega Estados Unidos? Vamos a leer el artículo y vamos a ir viendo paso a paso, comentando paso a paso, qué es lo que pasa aquí y cuáles son las auténticas causas de lo que realmente está pasando.
Fíjense, Leo Strauss, nos dice Meyssan, bueno, primero vamos a leer el título. Los straussianos estadounidenses ponen a la Unión Europea de rodillas. El artículo, como ven ahí, es de Thierry Meyssan. Thierry Meyssan ha hecho un excelente trabajo de análisis, aunque, por supuesto, hay sus críticas que hacemos en este canal también. Es decir, Meyssan es un entusiasta de la Revolución Francesa y del proyecto moderno. Sin embargo, tiene la honestidad intelectual de analizar las causas de lo que realmente está ocurriendo. Y entonces nos habla de Leo Strauss. Leo Strauss, filósofo alemán judío, fue profesor en la Universidad de Chicago desde 1949, es decir, poco después de terminada la guerra. Rápidamente se rodeó allí de un pequeño grupo de discípulos judíos seleccionados entre sus alumnos y les impartió enseñanzas orales muy diferentes de lo que él mismo escribía. Leo Strauss consideraba que las democracias habían sido incapaces de proteger a los judíos frente a la solución final concebida por los nazis. Según él, para evitar que aquel drama se repitiese, sus discípulos tendrían que construir su propia dictadura. ¿Se dan cuenta? Es por esto por lo que muchos ven en el actual orden de cosas occidental una continuación de aquello, de aquel régimen que gobernaba en el núcleo de Europa. Si ahora tenemos que el núcleo de Europa es la Unión Europea con la locomotora, pues en aquel momento también era la misma locomotora, estaba en el núcleo también de Europa y lo acaban de ver ahí. Tenía un proyecto al cual, según lo veía Strauss y sus seguidores, debía contraponerse un proyecto con las mismas características. Es decir, aquí no es tanto la cuestión de que sean estos judíos, ¿verdad?, que confrontan la solución final. Desde luego que los judíos tuvieron que confrontar estas y muchas otras cosas. Desde luego que los judíos forman parte de la élite mundial, muchos representantes judíos, vaya, forman parte de esa élite mundial, de la élite occidental, se le quieren llamar así. Tampoco es que sea ningún secreto, se ve en Wikipedia, es tan fácil como eso. Ahora bien, ¿eso es todo? ¿Eso es lo único que hay? Ni muchísimo menos. La cuestión es mucho más compleja. Ya hemos visto algo, pero sigamos viendo más cosas y veremos cómo de productivo es revisar un artículo del 2022, recuerden el contexto de septiembre de 2022, y vamos a ver cómo se derivan más cosas interesantes. Y comenzó inmediatamente a formarlos para eso. Los llamaba sus hoplitas, como los soldados de la antigua Esparta, y los enviaba a crear desórdenes entre los alumnos de otros profesores. Fíjense, Esparta. En el vídeo de ayer decíamos cómo Borrell hacía referencia a Demóstenes, a Atenas, y cómo Atenas debía prepararse para la guerra contra Esparta, la cual era inevitable. En la cabeza de Borrell, Esparta debe ser Rusia, y Atenas, desde luego, es la Unión Europea. Pero fíjense que hay algo más. Estamos hablando de un filósofo y de filosofía. Y estamos hablando del fundamento de la civilización occidental, la tradición grecolatina, que en el caso de los modernistas, del proyecto moderno, se identifica precisamente con esa época griega, no con la Grecia arcaica, sino con la Grecia llamada clásica. Es decir, la Grecia que se asocia a la democracia y al imperialismo ateniense, también espartano, desde luego, a esa suerte de colonialismo, imperialismo, federaciones, luchas de poder, geopolítica. Este es el quid de la cuestión. Entonces tenemos que Leo Strauss, por raro que pueda parecer a priori, conecta con el pensamiento de Borrell. Tengamos en cuenta que Borrell es judío también. Pero esa no es la cuestión, insistimos. La cuestión es, ¿cuál es su ideología? ¿Qué es lo que le mueve? Y ahí surgen los principios de la civilización occidental, los principios del proyecto moderno. Por eso hablamos siempre de ello. Sigamos. Varios miembros de esa secta, fíjense, secta, a quienes hoy denominamos straussianos, lograron establecerse en altas funciones en Estados Unidos y en Israel. El funcionamiento y la ideología de ese grupúsculo han sido tema de controversia después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Fíjense la referencia histórica. Es sin duda un momento bisagra entre un mundo y el otro. Gran número de libros recogen la polémica entre los partidarios y los adversarios de Leo Strauss, pero los hechos son indiscutibles.
Ahí ya ven la nota a pie de página, vayan al artículo, es en la red Voltaire, ya tienen el título, búsquenlo, y verán que en esa nota, en la nota número 1, Meyssan reporta una gran cantidad de bibliografía acerca de este tema. Es sorprendente la cantidad de bibliografía que hay acerca de este tema. Muy sorprendente, puesto que, insistimos, el actual orden en Washington, que está empujando a esta guerra mundial, es, en esencia, straussiano. Victoria Nuland, Jacob Sullivan, el propio Blinken y algunos otros más, es decir, el núcleo duro del gobierno actual en la Casa Blanca, está vinculado a este movimiento. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ciertos autores antisemitas han metido en el mismo saco erróneamente a los straussianos, las comunidades judías de la diáspora y el Estado de Israel. Pero la ideología de Leo Strauss no se discutió nunca en el mundo judío antes del 11 de septiembre de 2001, claro. Es que no debía discutirse en el mundo judío. Esa no es la cuestión, esta es una cuestión elitista. El que se piense que las élites judías piensan en el pueblo judío, pues se chupa el dedo. ¿Cuál es la característica de estas élites judías actuales? Por lo que nos muestra las propias fuentes, es decir, fuentes abiertas en Internet. ¿Cuál es? Es el proyecto moderno, el proyecto occidental moderno, el proyecto sionista, los valores de la modernidad. Y eso tiene absolutamente todo que ver con una élite que no necesariamente está vinculada a ese pueblo judío y mucho menos a la religión judía. ¿Están vinculados? Sí, para lo que les conviene, claro que sí, en ese sentido sí. Pero como siendo continuadores de la ley de Moisés, por supuesto que no hay nada de eso. Fíjense que de hecho algunos autores judíos criticaron ya en el siglo XIX el modernismo judío que orbitaba en torno al movimiento sionista. En fin, sigamos. Leo Strauss da lugar a un fenómeno sectario para nada representativo de la cultura judía. Sin embargo, en 2003, los sionistas revisionistas de Benjamin Netanyahu hicieron un pacto con los straussianos estadounidenses. 2003. Recordarán lo que ocurrió en 2003. La terrible tragedia en Irak. Esa monstruosa invasión de la que nadie se acuerda ahora. Los invasores solo son los rusos, es Putin. Por eso hay que detenerle. En Mongolia parece que no le han detenido demasiado. Parece que los mongoles ven más allá de esta propaganda barata y pareciera que estén leyendo al señor Thierry Meyssan. Sigamos leyendo. Hicieron un pacto con los straussianos estadounidenses en presencia de otros dirigentes israelíes, aunque siempre reinó la mayor discreción sobre la existencia de esa alianza. Es verdad, son muy discretos. Fíjense que esto que estamos leyendo acerca de los straussianos es algo bien poco conocido incluso en el ambiente de la geopolítica, lo cual es grave. Sigamos. Una de las cosas que caracterizan a los straussianos es que están dispuestos a todo. Por ejemplo, querían hacer que Irak regresara a la edad de piedra, y lo lograron. Consideran que cualquier sacrificio es posible, incluso para ellos mismos, con tal de seguir siendo los primeros. Precisión fundamental, dice Meyssan. No se trata de ser los mejores, sino de ser los primeros. Y uno de esos primeros lo tienen en pantalla, Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz es responsable de la estrategia, de la puesta en práctica, mejor dicho, de la estrategia del futuro Estados Unidos, que es el que estamos viviendo ahora. Es uno de los grandes estrategas. Sigamos leyendo. En 1992, el straussiano Paul Wolfowitz, consejero del secretario de Defensa, redactó el documento Defense Planning Guidance. Defensa, fíjense, defensa. Fue ese el primer documento oficial estadounidense que reflejó el pensamiento de Leo Strauss. Quien puso a Wolfowitz en contacto con el pensamiento de Leo Strauss fue el filósofo estadounidense Alan Bloom, amigo del francés Raymond Aron. Wolfowitz solo conoció personalmente a Leo Strauss por poco tiempo, cuando Strauss ya llegaba al término de su enseñanza en Chicago. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es una cuestión exclusivamente judía, es una cuestión de élites estadounidenses también, francesas también, es decir, europeas. Todas ellas, eso sí, comulgando con el proyecto moderno, el proyecto civilizatorio moderno, el heredero de la cristiandad,
pero no cristiano, no pretendidamente cristiano precisamente, sino moderno. Este es el matiz que hay que tener muy claro para entender todo este galimatías. Pese a ello, Jean Kirkpatrick, embajadora de Estados Unidos en la ONU desde 1981 al 85, reconoció a Wolfowitz como una de las grandes figuras straussianas. En el contexto de la disolución de la Unión Soviética, Wolfowitz desarrolla una estrategia para mantener la hegemonía de Estados Unidos sobre todo el resto del mundo. Fíjense, el contexto de la disolución de la Unión Soviética. Cuando el señor Putin se queja de la expansión de la OTAN, converge la cuestión con Wolfowitz. Cuando el señor Putin hablaba con Bill Clinton, según él mismo dijo, y le comentaba la posibilidad de que Rusia entrase en la OTAN, al principio decía que el señor Clinton, bueno, no le desagradó el tema, pero que entonces se fue a hablar con alguien y ese alguien le dijo que de ningún modo. ¿Sería el señor Wolfowitz ese alguien? O al menos alguien asociado al señor Wolfowitz. Eso parece bastante claro. El documento Defense Planning Guidance estaba destinado a ser confidencial, pero el New York Times reveló sus líneas fundamentales y publicó partes de dicho texto. Esto lo hacen constantemente. Es algo secreto, pero que se quiere que se sepa, pero que se quiere que se sepa solo de determinada manera o bajo determinado enfoque. Esto lo hacen constantemente. 3 días después, el Washington Post revelaba otros detalles del documento redactado por Wolfowitz. Nada de esto es inocente. Se quería que se supiera hasta cierto punto. En definitiva, el texto original nunca llegó a hacerse público, claro. Solo llegó a circular una versión maquillada por el entonces secretario de Defensa y futuro vicepresidente Dick Cheney. Cheney, que como saben es el infame, digamos, exponente de aquella famosa frase de Powell de las armas de destrucción masiva y todo aquello, toda aquella barbaridad y monstruosidad que llevó a una auténtica masacre, un auténtico genocidio en Irak. Se sabe que el documento inicial se basa en una serie de reuniones en las que participaron otras 3 personas, igualmente miembros del grupo de los straussianos. Andrew Marshall, el pensador del Pentágono, reemplazado 3 años después de su fallecimiento por Arthur Zebrowski. Es decir, tenemos aquí la génesis de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. Una doctrina que, como saben, es una auténtica monstruosidad. Muchos se negaron a creerla y pensaron que era una especie de teoría de la conspiración debido a lo demencial que era, pero entonces fueron ocurriendo las cosas. Ocurrió lo de las Torres Gemelas, ocurrió lo de Irak y uno tras otro fueron cayendo otros países. Recordemos Libia, recordemos Siria. Todo formaba parte del mismo plan, el plan de ese cerebro del Pentágono, vinculado a su vez, como ven, a los straussianos, los cuales a su vez, como estamos viendo, están vinculados al proyecto moderno. Albert Goldstetter, el pensador de la estrategia de disuasión nuclear, atención a esto, estrategia de disuasión nuclear. ¿De qué se nos está hablando ahora? En otro documento filtrado misteriosamente en el New York Times se decía hace pocas semanas, lo vimos aquí, que la administración Biden planeaba un ataque nuclear sobre Rusia, China y Corea del Norte, nada más y nada menos. Se quiso filtrar eso o lo que interesaba, el enfoque que interesaba sobre esa cuestión. Es decir, estamos hablando de doctrina nuclear y acabamos de ver ayer mismo cómo Ryabkov acaba de decir que, bueno, visto lo visto, ellos también van a cambiar su doctrina nuclear. También hemos señalado aquí que fue bajo la administración Biden, detrás de la cual están todos estos straussianos, que se modificó la doctrina nuclear estadounidense. ¿De dónde venía todo? Pues ahí lo tienen. Desde Albert Goldstetter, pensador de la estrategia de disuasión nuclear, y su yerno Richard Perle, quien se convertiría en director del Defense Policy Board. El documento Defense Planning Guidance fue redactado por un alumno de Goldstetter, Salmai Khalilzad, quien sería después embajador de Estados Unidos en la ONU. Como ven, los nombres están ahí, las relaciones están ahí, los pensadores, las estrategias están ahí, solo que en su momento parecían un disparate, parecían una locura, parecía algo que, bueno, son cosas de políticos, eso no va a resultar en nada, todo va a ir bien hasta que una mañana
nos despertamos con el señor Birner echándose las manos en la cabeza porque resulta que Volkswagen se va por el sumidero. Y si Volkswagen se va por el sumidero, eso significa que la locomotora ha gripado. Y si la locomotora ha gripado, no queramos saber lo que va a pasar en Europa muy en breve. Así que sigamos leyendo estas cosas. Nos habíamos quedado en este embajador en Estados Unidos. En el Defense Planning Guidance se menciona un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Llevamos muchos años escuchando esta expresión. Respaldado, a fin de cuentas, por Estados Unidos. Es decir, el proyecto moderno busca ese nuevo orden mundial que es ni más ni menos que lo que aquí hemos dicho, una globalización uniformizante dirigida hacia una transformación, es decir, cambios drásticos a todos los niveles, respaldado a fin de cuentas por Estados Unidos, lo dice ahí. Sale en el Defense Planning Guidance. En ese nuevo orden mundial, la única superpotencia tendría solo alianzas coyunturales en función de los conflictos. La ONU e incluso la OTAN serían cada vez más marginadas. Más ampliamente, a ver, aquí cabe reflexionar acerca de cómo de outsider es el señor Trump. Cabe reflexionar sobre esto. No se trata de que nosotros seamos partidarios o odiemos a Trump. O es que somos de derechas o somos de izquierdas aquí, no, aquí simplemente hacemos análisis y ustedes lo están leyendo en pantalla. Uno de los grandes caballos de batalla del señor Trump es deshacerse de la OTAN, pero resulta que esos eran los planes de los demócratas o de quienes están detrás de ellos, los straussianos. La ONU e incluso la OTAN serían cada vez más marginadas. Más ampliamente, la doctrina Wolfowitz teoriza sobre la idea de que Estados Unidos tiene que impedir el surgimiento de cualquier competidor potencial frente a la hegemonía estadounidense, principalmente las naciones industrializadas avanzadas como Alemania y Japón. No contaban con Rusia y con China, pensaron que Rusia y China serían pan comido. Después de todo, una gasolinera con armas nucleares, ¿qué problema nos va a dar? Y esos chinos ya los sometimos en su día con los tratados desiguales, los volveremos a someter otra vez. Sin embargo, se enfocaban en la destrucción, como ven, de cualquier competidor y mencionan a Alemania y a Japón. Y nosotros, que somos muy mal pensados en este canal, decimos, ¿tendrá algo que ver con esto? ¿O es que somos conspiranoicos? Quizá somos conspiranoicos, ¿verdad? En cuanto a Japón, piensen en las muchas cosas que están ocurriendo por allí. Pensemos en el asesinato de Abe, pensemos en la caída ahora de Kishida y pensemos también en la confrontación a la que está siendo empujado Japón, tanto con Corea del Norte, Rusia y China. Un potencial, un eventual nuevo apoderado en una eventual nueva guerra en Oriente. Nada más y nada menos. Fíjense el siguiente párrafo. El Defense Planning Guidance apunta particularmente hacia la Unión Europea. Este documento en concreto. Y veamos lo que dice. Aunque Estados Unidos apoya el proyecto de integración europea, tenemos que velar por evitar el surgimiento de un sistema de seguridad puramente europeo que socavaría la OTAN y particularmente su estructura de mando militar integrado. Ya ven qué es lo que les interesa a estos señores. Les interesa la estructura de mando militar integrado. Les interesa una Europa bajo total y absoluto control. No se quiere que Europa, la Unión Europea, sea otra cosa que lo que es. Y no se busca otro resultado que el que tenemos. No se busca otro resultado que el que están viendo en pantalla. Y esto lleva siendo así mucho tiempo. Este artículo es del año 22, pero habla de cosas, como ven, de hace más de 20 años, de hace 25 años, de hace 30 años. Las cosas no se hacen de un día para otro. Y el imperio actual está actuando sobre los papeles de hace 25 o 30 años. Sobre esos planes.
Por eso se hizo que los europeos incluyeran en el Tratado de Maastricht, aquel infame Tratado de Maastricht, una cláusula que subordina la política de defensa de los miembros de la Unión Europea a la de la OTAN. El informe del Pentágono estipula además que los nuevos estados del centro y del este de Europa deben integrarse a la Unión Europea. A ver, vuelvan a leerlo. El informe del Pentágono estipula además que los nuevos estados del centro y del este de Europa deben integrarse a la Unión Europea y llegar a un acuerdo militar según el cual Estados Unidos los protegerá contra un eventual ataque ruso. Vaya, parece que estaba todo escrito y bien escrito. Ese es el documento cuya aplicación ha venido orquestándose durante 30 años. Bueno, aquí lo ven, aquí ya lo dice el propio Meyssan, 30 años. Ese es el documento cuya aplicación ha venido orquestándose durante 30 años. En el Tratado de Maastricht se estipula, en efecto, en el título 5, artículo 4, la política de la Unión Europea en el sentido del presente artículo no afecta el carácter específico de la política de seguridad y de defensa de ciertos Estados miembros. Respeta las obligaciones vinculadas para ciertos Estados miembros al Tratado del Atlántico Norte y es compatible con la política común de seguridad y de defensa establecida en ese marco. Cómo de casual es el panorama que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Fue el conflicto en Ucrania que el señor Putin se levantó de mal humor una mañana y dijo: voy a invadir Ucrania. Esto es lo que nos están diciendo. ¿O es que el señor Putin quiere invadir el universo? Quizá deberíamos atender a documentos oficiales, públicos, y entender que lo que está sobre la mesa, no, lo que está sobre la mesa no, lo que está ahí fuera, lo que está delante de nuestros ojos, sigue aquellos planes. Entonces, ahora mismo hay un clima de censura, hay un clima de censurar cosas como lo que estamos haciendo aquí. Muy bien, estupendo. Parece ser que hay que censurarnos porque nosotros lo que queremos es que Putin conquiste el universo, o vaya usted a saber lo que, quizá los chinos. No, aquí lo único que estamos haciendo es análisis, nada más. Y los análisis, presentando pruebas, presentando documentos, deberían considerarse como algo perfectamente legítimo y no susceptible de ser censurado. Fíjense que aquí no tomamos partido, nos limitamos a leer, nos limitamos a analizar, nos limitamos a comprobar si los eventos, los acontecimientos se corresponden con esos planes. Vemos el contexto histórico y aplicamos sobre ello pues, bueno, una suerte de conclusión, si lo quieren así. Una conclusión que es la que llevamos en este canal. ¿Se adecúa eso a la realidad? Vaya, parece que sí. Parece que sí. Insistimos, hoy es una mañana cualquiera, de un mes cualquiera, de un año cualquiera, pero hay una... ¿qué habrá pasado? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasará? ¿Tendrá algo que ver? No, no debe tener nada que ver. Es algo casual, ¿verdad? No debemos pensar demasiado en estas cosas. Quizá por eso es necesario censurar, ¿verdad? Bueno, concluimos. El artículo es más largo y les aconsejamos que lo lean. Pero vamos a seguir haciendo unos últimos ya apuntes acerca de este importante artículo, su contexto, dentro del análisis que llevamos en este canal. Esas disposiciones fueron incluidas en los diferentes textos hasta el artículo 42 del Tratado sobre la Unión Europea. Casi todos los estados exmiembros del Pacto de Varsovia se convirtieron en miembros de la Unión Europea. Eso fue resultado de una imposición de Washington, anunciada incluso por el secretario de Estado James Baker, justo antes de la reunión del Consejo Europeo que le dio su aval. En el año 2000, Paul Wolfowitz fue con Zbigniew Brzezinski, de quien también hablamos aquí. De hecho, estábamos diciéndoles, Wolfowitz parece que es el que pone en práctica lo que Brzezinski imaginó. El orador principal de un gran coloquio ucranio-estadounidense realizado en Washington en el año 2000, fíjense, año 2000,
y organizado por los nacionalistas integristas ucranianos refugiados en Estados Unidos. Wolfowitz se comprometió allí a respaldar la Ucrania independiente, a provocar que Rusia entrara en guerra contra ella y, finalmente, a financiar la destrucción del renaciente rival de Estados Unidos. Es tremendo, ahí lo tienen, en la red Voltaire, léanlo, compruébenlo, miren las fuentes, saquen sus propias conclusiones. Esos compromisos se pusieron en aplicación con la adopción, el 28 de abril de 2022, de la Ukraine Democracy Defense Land Lease Act of 2022, que dispensa a Ucrania de todos los procedimientos de control de armamentos. Cuando aquí les hablamos de lo que dicen los rusos acerca de los armamentos, de las denuncias de este general encargado de ello, de ataques químicos, de ataques radiológicos, de ataques biológicos, hay un contexto para ello. Hay un contexto. Procedimientos de control de armamentos, sobre todo de los certificados de destino final del armamento que se le entrega. Esta es también otra cuestión muy polémica que surgió en su momento, precisamente en 2022, y después dejó de hablarse. ¿A dónde iba todo aquello? No se sabe. No se pregunta. Después de todo, será Europa quien pague. La Unión Europea será quien pague. En virtud de esa ley, Estados Unidos cede en préstamo, arriendo a la Unión Europea, armamento muy costoso supuestamente destinado a la defensa de Ucrania. Eso quiere decir que cuando termine la guerra, los europeos tendrán que pagar ese armamento y la factura será monumental. Pero se le presentará a ustedes la factura y les dirán, bueno, miren, las cosas van a estar un poco mal por aquí porque, bueno, tenemos esta factura, tenemos esta factura que pagar. No, no se les va a decir a ustedes eso, se les va a decir esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Y así terminamos, así lo dejamos. No insistimos más. Ha sido un repaso, esperamos que productivo, esperemos que haya movido ciertas cosas dentro de sus cabezas y que les lleve a una reflexión profunda acerca de qué es lo que realmente está pasando aquí, cuáles son las conclusiones que cabe sacar. No estamos diciendo que los rusos sean ningunos santos, ni los chinos, ni nada de eso. No estamos diciendo que los judíos no estén involucrados, que los católicos no estén involucrados, que la Iglesia, el Vaticano, este o lo otro, no estén involucrados. Sí, están involucrados. Todo aquel que comulga, por así decir, con el proyecto moderno está involucrado. Claro que está involucrado. ¿Y de qué manera? ¿Hay planes? Los hay, claro, lo acabamos de ver. ¿Hay actores que trabajan sobre esos planes? Claro que los hay, lo acabamos de ver. ¿Hay otros actores que inspiran esos planes? Claro que los hay. Desde luego que los hay. Lo acabamos de ver. Hay un proyecto, ya a un nivel histórico, que viene desde hace siglos, que desemboca en esta época en la que estamos viviendo. Sí, lo hay. Y en este canal lo estamos viendo, paso a paso. Así que no es cuestión de favoritismos, no es cuestión de que es que yo soy del Real Madrid, quiero que gane la Liga. No, yo soy del Barcelona, así que vamos a tener que enfrentarnos. No es cuestión de eso. Es una cuestión, y lo vamos a ver esta noche, recuerden que hoy es martes y tenemos clase de proyecto educativo, es una cuestión de cese de dialéctica. Lo vamos a ver en detalle esta noche, la cuestión del cese de la dialéctica. La dialéctica ha cesado y el resultado es que tenemos sobre la mesa, delante ya de los ojos, un problema muy grave, el cual debe ser afrontado desde la raíz misma. Necesitamos ver todas estas cuestiones que vemos en este canal, necesitamos tomar conciencia de ello y debemos mover ficha a un nivel no dialéctico, sino integral, algo que sencillamente nos va la vida en ello, por así decir, nunca mejor dicho, puesto que los que hacen estos planes que hemos visto aquí no están por la labor de que muchos de ustedes que están viendo esto sigan con vida mucho tiempo. Lo dejamos ahí. Ya saben, si les gusta nuestro trabajo, si creen que es valioso,
hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones en la famosa campanita para que puedan ver los nuevos vídeos que van saliendo y háganse miembros de Geopolítica Actual. Además, ahora en el mes de septiembre hemos empezado ya con vídeos exclusivos para aquellos que deciden apoyarnos y que, bueno, que tengan un plus, ¿verdad? Un algo que ayude al que ayuda, es decir, algo integral, algo de apoyo mutuo y a ver si conseguimos entre todos sacar adelante al menos esa primera institución, lugar en el que al menos los principios, los fundamentos mismos estén claros, al menos eso, a ver si conseguimos al menos eso. Ya sería mucho, muchísimo. Así que lo dejamos ahí, nos vemos en la próxima, de hecho, esta noche. Venga, un saludo.